Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde nos estén viendo, en este su noticiero de confianza, Colombia en el mundo. Hoy nos encontramos desde los hermosos jardines de la Universidad Externado de Colombia y venimos a hablarles acerca de un tema que es de suma importancia para el país y nos compete a todos, la bonanza cafetera, durante el gobierno de Rojas Pinilla. Así que acompáñenme. Entre 1930 y 1946, Colombia entró en un proceso de transición a la industrialización. Luego de esto, Colombia se sumió a una época conocida como la violencia, periodo en el cual se presentaron conflictos entre liberales y conservadores, dando lugar a varios crímenes tales como asesinatos y desplazamientos forzosos. Además, durante esta época tuvo lugar el Bogotazo, evento que recrudeció la violencia en el país y marcó significativamente en su historia. A inicios de este periodo, el país empezó a ser liderado por el conservador Mariano Ospina Pérez, con quien aumentaron los casos de violencia. Este gobierno se ensimismó en tomar medidas extremadamente proteccionistas, elevando los aranceles a los productos importados y rompiendo acuerdos con los Estados Unidos. En 1953 se posicionó el general Gustavo Rojas Pinilla, quien se distinguió por llegar al poder por medio de un golpe de Estado. A pesar de las fuertes oleadas de violencia política, social y religiosa, fue durante su gobernanza que los precios del café se inflaron mundialmente y se llegó al pico de las exportaciones. El presidente implementó políticas de producción y exportación de café que generaron más ingresos para el país y ocasionaron el boom del café en el país. Es por esto que es imprescindible preguntarse cómo Colombia llegó a tener el índice de exportaciones de café más altos de la época en medio de la violencia interna que estaba viviendo el país. Si bien es cierto que el gobierno de Rojas Pinilla fue criticado, también implementó políticas para el agro colombiano. Estas ofrecieron incentivos para mejorar la producción agrícola. Además, se creó el Banco Cafetero. Fue durante esta época que los precios del café incrementaron en el mercado. Las exportaciones alcanzaron hacia 1954 un total de 6.924.877. Esto ni siquiera se alcanzó hacia 1970. Este auge de las exportaciones en medio de la crisis mundial y también nacional se dio principalmente por varios factores, en adición a las reformas del presidente. Estos fueron la experiencia empresarial adquirida en las industrias a principios del siglo, la devaluación que encareció las importaciones e hizo competitivas las industrias nativas, el aumento de la demanda principalmente urbana, los costos bajos de producción como las materias primas y la alta rentabilidad de la inversión industrial. En este último factor es imprescindible detenernos un poco, ya que fueron las industrias quienes reinvirtieron utilidades para su expansión, y fue la capacidad empresarial la que ayudó a aprovechar las coyunturas. Fue tanta la importancia empresarial de la época que fueron los mismos empresarios que empezaron a controlar el ámbito económico dejando de lado al Estado. De hecho, se dice que fueron los mismos gremios y empresas del sector quienes subieron al general al poder, y fueron ellos mismos quienes lo derrocaron. ¿Y cómo hizo el país para no dejarse llevar por los índices de violencia que se estaban llevando a cabo en ese momento? Los gremios de empresarios colombianos, que a pesar de estar presentes en el ámbito político, no permitieron que la lucha bipartidista los arrastrase consigo. La Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Comerciantes constituyeron sus propias juntas directivas con inclusión de ambos partidos, logrando así establecer fuertemente a los sectores de industrialización y del café en especial, obteniendo un monopolio económico, como ya había mencionado antes. Aunque bien, esto no duró toda la vida, pues debido a la crisis económica de 1957, los precios del café se desplomaron y el país tuvo que reinventarse con nuevas técnicas económicas. Como podemos ver en la gráfica, el total de exportaciones en 1954 fue de 6.924.877, número que ni siquiera se alcanzó hacia 1970, ya que las exportaciones este año fueron de 6.508.660.
Otra cosa que podemos apreciar en la gráfica es que hacia el año 1973 el total de compañías exportadoras de café fue de 180. Es el máximo número que podemos ver en la gráfica. No obstante, el total de exportaciones colombianas fue de 2.867.804. Es decir, el número de menores exportaciones entre 1933 y 1970. El gobierno militar de Rojas Pinilla fue un periodo de la historia de Colombia que inició en 1953, cuando Rojas Pinilla lideró un golpe de Estado contra el presidente de ese entonces, Laureano Gómez. Durante su gobierno, Rojas Pinilla buscó modernizar el país y llevar a cabo reformas sociales y económicas. En cuanto en el ámbito económico, se crearon instituciones como el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Cafetero. También se implementaron políticas para impulsar la producción nacional y el comercio exterior. En este sentido, se creó el Fondo Nacional del Café, con el objetivo de regular y mejorar la producción del café, uno de los principales productos de exportación de Colombia para ese entonces. En el ámbito social, se implementó una reforma agraria, que buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos. También se mejoraron las infraestructuras de transporte y comunicaciones en todo el país, con la construcción de carreteras, puentes y aeropuertos, como lo es el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y el Hospital Militar Central. Sin embargo, el gobierno de Rojas Pinilla también fue caracterizado por la represión política y la limitación de la libertad de prensa. En este periodo se dieron arrestos, torturas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos. También se implementó la censura a los medios de comunicación, limitando así la libertad de prensa. Se puede decir que el gobierno militar de Rojas Pinilla fue un periodo de importantes avances en la modernización y desarrollo del país, pero también fue un periodo de represión política y limitaciones de libertades. Es por eso que su legado es controvertido y que sigue siendo objeto de debate en la sociedad colombiana. En el año de 1957, el gobierno del general Rojas Pinilla fue derrocado y entregó el poder a la Junta Militar de turno. Este hecho marca el inicio de una época turbulenta para Colombia, ya que el país atravesaba una grave crisis económica. En ese momento, los precios del café, principal producto de exportación del país, estaban en su nivel más bajo en años, lo que afectó a los pequeños productores, generando una inflación masiva. Para hacer frente a esta situación, el gobierno empezó a manipular los controles administrativos de importaciones y restricciones cambiarias, lo que generó tensión tanto en los cafeteros como en los gremios empresariales, ANDI y FENALCO. Fue entonces cuando el Fondo del Café, creado para apoyar a los pequeños productores y caficultores, se fortaleció y hasta 1958 implementó un impuesto de retención de exportación que le permitió a la Federación Nacional de Cafeteros intervenir en el mercado interno colombiano. Desde entonces, la federación se convirtió en el principal comprador de café en el país, adquiriendo alrededor de entre el 70 y el 80% de las cosechas. Pero uno de los factores que afectó a la caficultura colombiana fue su carácter tradicional, ya que prácticamente el 100% del café que se producía en el país era mediante ese tipo de proceso. Esto le dio una desventaja frente a su competencia en el mercado internacional, ya que el mercado internacional estaba más diversificado y tecnificado. Por eso, en los años 70 se habló de una estrategia de diversificación y modernización para mejorar las técnicas de cultivo y generar mejores condiciones ecológicas para los cultivos y para los caficultores. La clave para adquirir mayores ingresos era restringir la producción, así aumentar la productividad y diversificar la agricultura. Aunque la Federación Nacional de Cafeteros lanzó un plan de diversificación, no fue muy acogido por los campesinos. Fue años después, en 1975, que se acogieron las técnicas modernas que permitieron aumentar la productividad cafetera. Bueno, y para darle cierre a esta emisión de Colombia en el Mundo, se puede decir que la economía colombiana se posicionó en el mercado internacional gracias al café, y así, en 1954 se dio el mayor número de exportaciones de este producto. La razón de esto es que los gremios dejaron de lado la guerra bipartidista y la época de la violencia de ese entonces, y se enfocaron en la reforma agraria y en la internacionalización de la economía. Para finalizar, es importante mencionar que gracias al auge de la economía colombiana, en épocas de conflicto, Colombia pudo proponer soluciones que aportaron en más sectores como lo son salud, seguridad, educación